este tema de la lectura. Tenemos con nosotros a la profesora Diana Bedoya, ella es periodista. Ahorita pues ella nos contará un poquito, pues, pero quise invitarla a ella porque quiero pues también que ustedes se den cuenta de la forma y el trabajo periodístico que desempeña. Y tenemos a nuestro profesor Guillermo Aristizábal, ustedes saben, nuestro profesor de educación física, y tenemos de pronto la creencia de que es profesor de educación física o es el área de educación física, entonces no hay que leer, no hay que... o porque está Guillermo ahí sabiendo que es de educación física, pensaríamos nosotros. Pero les tengo la grata noticia de que tenemos un gran lector, el profesor Guillermo Aristizábal. Él es un gran lector, y cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, no, hay que hacer algo, que los chicos conozcan un poco más acerca de nuestro profesor y de su bagaje literario. Entonces los dejo en compañía de la profesora Diana y el profesor Guillermo. Profes, bienvenidos y muchas gracias. Gracias a ti, Alexandra, que nos permitiste este espacio. Bueno, sobra decir que aquí pues como que actos de indisciplina o de mala educación sobran, porque es un espacio literario y ustedes fueron escogidos en medio de 38 o 40 que son en el salón, se escogieron solamente unos pocos estudiantes para que estuvieran acá. Si alguien no tiene interés puede retirarse tranquilamente, que esto es un espacio libre, no pasa nada. ¿Sí? En eso sí quiero que seamos claros. Agradecerle a Alexandra que organizó el evento, y el evento nace a raíz de la lectura del profesor Juan Guillermo. Es un lector devoto del Quijote de la Mancha y por eso quisimos invitarlo. Entonces yo quiero que Juan Guillermo nos empiece contando cómo nace su gusto por la lectura del Quijote. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Pues en realidad el gusto por la lectura nace desde pequeño. Mi papá fue docente también y él todos los días compraba el periódico. En mi casa todos los días se veía el periódico, el colombiano, pues el tradicional periódico pequeño. Y uno desde pequeño, pues viéndolo ahí sobre la mesa, sobre la silla, sentía como la inquietud de cogerlo y leer algo. Entonces obviamente pues eso empezó en ese proceso desde la niñez. Lo leía constantemente, leía generalmente los deportes, pues que era lo que a uno le gustaba en su momento. Pero después con el tiempo, uno a medida que va pasando de grado en grado en su bachillerato, se va dando cuenta de que hay cosas importantes que mirar. Y entonces ya empezó a mirar lo que eran los sucesos nacionales, los internacionales, lo que pasaba en el mundo. Después ya en 10 y 11 me interesé mucho por leer la parte de los editoriales y la opinión de los columnistas, que generalmente en esa época en el colombiano venían las 3 primeras hojas, las 3 primeras páginas del periódico. Venían las noticias internacionales, venían las noticias de la editorial, el editorial del periódico y los de las columnas de opinión. Entonces eso fue en ese momento, ese inicio, luego ya con los libros, la literatura, ya los libros que había que leer en el colegio, y bueno, y ahí fue pasando poco a poco. Y en un momento pues la inquietud por leer pues, Don Quijote salió obviamente desde el colegio y después en la universidad hubo también que trabajar eso. Y poco a poco se ha ido reforzando pues, con otros autores y otros libros. ¿Qué es el recuerdo más grato que tienes de la lectura del Quijote? Bueno, la lectura del Quijote es un libro que se escribió hace 400 años. Por ahí en el año 1605 salió la primera parte y 10 años después salió la segunda parte, en el 1615. Pero es un libro que es muy fácilmente adaptable al momento de cada generación, de cada espacio. O sea, es un libro que hace 400 años se escribió Miguel de Cervantes Saavedra y hoy lo podemos acomodar a nuestro tiempo y dentro de 50, dentro de 100 años seguiremos hablando de Don Quijote, ¿cierto? Porque es un libro que trascendió todas las esferas y ya es un patrimonio de la humanidad, realmente como tal. Es como 100 años de soledad de García Márquez, es un libro que se escribió en el 67, en 1967, y
Gabriel García Márquez murió hace 4 años, pero en 100 años, 200 años, 30 años, seguramente hablarán de él, igual que Don Quijote, que es un libro pues impresionante. ¿Cómo consideras la situación que hay hoy en día frente al tema de la lectura? ¿Por qué las generaciones jóvenes prefieren no leer? Bueno, lo que pasa es que ahora, si vamos a coger estos muchachos que tenemos acá en este momento, diríamos que hay muchas distracciones. Primero, porque desde la casa no hay, digamos, la cultura de la lectura. Yo lo decía ahora con lo del periódico. Yo creo que si en la casa tenemos esa inquietud de coger algo y leerlo desde pequeños, si están ahí la gente leyendo algo, si vos pasas y ves a tu papá leyendo, a tu mamá leyendo, a tu hermano leyendo algo, seguramente a vos te va a crear la inquietud de sentarte y leer eso también. De pronto es un poco eso desde la casa que va floreciendo ahí. Y después en el colegio también es muy importante estos espacios que tenemos donde se debería asistir más. Y a eso hay que sumarle el hecho de que ahora las nuevas tecnologías, estos aparatos ahora que están saliendo distraen demasiado, lamentablemente. Ellos prefieren estar pues, más metidos en el cuento del WhatsApp y del Facebook que invertir un poco en el tiempo de la lectura, que realmente esa sería una gran inversión. A mí me gustaría que les narraras a nuestros chicos asistentes una historia del Quijote que los motive a ir a ese libro, a que vayan e inicien la lectura de ese libro. Pues a ver, Don Quijote realmente es una historia que es bastante interesante porque es entre cómica y filosófica realmente, que realmente tiene mucho de filosófica la historia de Don Quijote. Don Quijote es la historia de un personaje de una región de España, un señor Alonso Quesada, que lee muchos libros de caballería y en un momento determinado se obsesiona tanto por él que termina como enloqueciéndose en eso de la obsesión por la caballería. Entonces se intenta un personaje que es Don Quijote de la Mancha para salir a defender a los menesterosos, a los pobres y a las mujeres débiles, mujeres que tienen dificultades en su vida con el maltrato de los demás y las injusticias, una especie como de Robin Hood ahí español. Pasa muchas peripecias, se da cuenta de que necesitaba, porque los caballeros de esa época tenían un segundo, un ayudante, entonces se consigue un señor de su mismo pueblo que se llama Sancho Panza. Entonces son dos figuras muy diferentes, ¿no? El Don Quijote de la Mancha es una persona delgada, alta, flaca, y el otro es un gordito, un rechonchito. Entonces son dos figuras contradictorias, ¿cierto? Ahí desde ese punto de vista, digamos, desde lo social podríamos mirar dos aspectos de la misma sociedad, como se evidencia, digamos, la aristocracia de Don Quijote, de las condiciones económicas buenas, y de un empleado que era Sancho, que fue el segundo de él siempre ahí. Entonces se desarrolla en esta zona de España, en La Mancha, y se imagina una cantidad de cosas. Hay momentos, por ejemplo, como el momento de la pelea contra los molinos de viento, que él creyó que eran gigantes que lo estaban atacando, y eran 30 o 40 molinos de viento, y él se figuraba que eran gigantes que lo estaban atacando. Entonces va y se enfrenta con un molino de viento, lo coge y le da 3 vueltas y lo tira por allá, y se devuelve otra vez pues como a recomponerse de sus cosas. Esa es una de las aventuras, digamos, pues, como muy someramente podemos decir. También la defensa pues, de los menesterosos, la manera como envuelve a Sancho Panza en esa ilusión de hacerlo gobernador de una ínsula, si lo seguía, si le colaboraba, si era su ayudante, y este muchacho, este señor, fue muy fiel a él, lo siguió hasta que se le cumplió el sueño, bueno, de una manera pues bastante quijotesca, como se dice, y también tiene pues, mucho humor, ¿no? Porque hay momentos del libro donde esa parte se presenta muy a menudo. Es muy interesante, el relato es muy interesante porque lleva varias situaciones donde Don Quijote y Sancho Panza viven momentos de mucha tensión y otros también de mucho humor, muy interesante. A mí siempre me ha parecido que el capítulo de la isla de Barataria es un tratado del buen gobierno. Sí, Contanos pues como tu opinión sobre eso. Pues la verdad es que
yo creo que todos nuestros gobernantes deberían leer mucho y muy detenidamente y sobre todo analizar mucho ese capítulo, porque este señor casi que fracasa en su gobierno allí porque era demasiado honesto. O sea, es decir, es una manera de mirar la política de otra forma. Él gobierna en esta isla, le presentan varios casos, él resuelve varios casos, por ejemplo un caso muy llamativo, el caso de una mujer que se aprovecha de un campesino que tiene dinero y casi que ella lo obliga a tener relaciones sexuales con ella y después va donde el rey a decirle que él había violado, la había maltratado y a pedirle que le dé como una especie de indemnización, un dinero pues que le haga. Entonces, de una manera muy simpática, Sancho resuelve la situación y le dice a él que le entregue todo a la muchacha y que se vaya a ella. Ella se va y cuando va lejos le dice a él, vaya, cójala y quítele la plata. Entonces él va y la persigue y trata de quitarle la plata y ella con todo su esfuerzo, con toda su fuerza, con todo su empeño, no se la deja quitar, y pelea con él y no se la deja quitar. Entonces después le dice, lo llama y le dice, devuelva la plata al señor. No, que si con ese empeño que defendió la plata hubiera defendido su honor, no le hubiera pasado nada. Entonces usted se le entregó a él y le quitó la plata. O sea, y así como eso, son momentos importantes de la historia de esa isla como gobernador, en donde él al final se da cuenta que no era el espacio realmente para él. Hay una cosa muy hermosa que atraviesa como toda la lectura del Quijote y tiene que ver con la función de Dulcinea. Cuéntanos sobre eso. Pues la Dulcinea del Toboso es una obsesión realmente, un personaje creado por Don Quijote de la Mancha. Él se obsesiona porque todos los caballeros tienen a alguien sobre quien tener como motivo para pelear por los pobres y por los menesterosos y por las injusticias sociales. Está contando la historia de Alonso Quesada, o sea, es el señor, el hacendado que tiene unos criados y que tiene una sobrina y él está contando la historia donde se inventa ese personaje pues, de Don Quijote de la Mancha. Realmente lo de Dulcinea es algo que pues, para los estudiosos del tema sería, y me imagino que lo han hecho y lo siguen haciendo, qué representa realmente Dulcinea como mujer en la vida de un ser humano, ¿cierto? Cómo en la vida del autor de Miguel de Cervantes Saavedra y en la vida de los seres humanos valoran tanto esa situación de la mujer como tal que para el caso de Don Quijote se convierte en una verdadera obsesión. Hay una frase de un poeta griego, dice que el amor es como Don Quijote, cuando recupera la razón está a punto de morir. ¿Qué piensas de eso, Juan? Bueno, pues tiene que tener mucho de fondo, porque realmente hay que tener en cuenta que en este caso, por ejemplo, Don Quijote va por toda esta zona pues, de la Mancha haciendo estas aventuras, siempre obsesionado con Dulcinea, y yo no sé si es que de pronto al final cuando él pierde la última batalla con Carrasco, él se da cuenta que ya tenía que aceptar que haya perdido, ¿cierto? Y como todo caballero, él acepta el castigo que impone Carrasco y es devuélvase a su pueblo, quédese un año allá sin volver a salir y después de ese año veremos qué pasa. Y resulta que durante ese año que él estuvo allá, fallece. Tal vez de pronto en ese año que él estuvo allá, él se da cuenta de que de pronto recobra la razón y se da cuenta de que ese amor obsesivo no era tal y al fin de cuentas pues muere muy tranquilo en su campo. ¿Qué piensas de ese final que le da Cervantes a una obra pues, tan maravillosa como es el Quijote? ¿Es justo, tiene justicia poética o podría haber sido de otra manera más dramática? Bueno, hay muchos autores pues, conocidos que dicen que el final fue un poquito lánguido, en el sentido de que generalmente en todas las historias de héroes, como dicen por ahí, son felices y comen perdices, ¿no? Termina una historia de amor, una historia donde se casan, donde son felices y donde queda todo bonito. Aquí digamos que la historia vuelve a una especie como de realismo, al final vuelve como a la realidad, él sale de esa fantasía de ser Don Quijote, que ese era el ideal de él. Bueno, creo que nos ha quedado como muy claro tu gusto por el Quijote en esta
breve conversación, vamos a transcurrir un poco más en lo que han sido tus lecturas de los últimos tiempos. Y te hablo de eso para que hablemos un poquito de la obra de García Márquez. Pues, ¿cómo inicia tu lectura de García Márquez? ¿Cuál es el libro que más te ha cautivado de García Márquez? Bueno, Gabriel García Márquez, tenemos el honor nosotros los colombianos de que es de acá, de nuestra tierra, es colombiano. García Márquez, yo empecé leyendo mucho los cuentos de García Márquez y me gustó mucho la manera como lo transmitía. Leí varios libros de él y me enamoré mucho, fue de 100 años de soledad. 100 años de soledad es un libro que, así como lo decía ahora, así como Don Quijote de la Mancha, pasa a la historia de la literatura hispana. Realmente ustedes, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, los hijos de sus nietos y sus bisnietos hablarán de García Márquez por 100 años de soledad. Creo que va a pasar lo mismo que está pasando con Don Quijote. Lleva 400 años de haber fallecido Don Quijote, 413 años de haber salido el libro, y estamos hablando de Don Quijote de la Mancha. Y hablaremos de él y seguirán hablando de él, muchas generaciones. Yo creo que igual va a pasar con García Márquez en 100 años de soledad. Pasarán los años, los siglos, y se seguirá hablando de 100 años de soledad. Porque es un libro que trascendió pues todas las fronteras. Dicen los conocedores que después de Don Quijote es el segundo libro más importante del habla hispana, y realmente es una historia donde el realismo mágico, como lo calificaron a él, sale a flote pues totalmente en un libro espectacular, un libro donde cuenta la historia pues de Aureliano Buendía y de Úrsula Iguarán, en Macondo, un pueblo imaginario pues de la costa colombiana. Un libro muy bonito, muy interesante de García Márquez. ¿Qué parte de 100 años de soledad te logra como hacer recordar cosas? O sea, uno como lector siempre se enamora de ciertas escenas, de ciertos capítulos. Bueno, la ventaja de la lectura en general es que te transporta. Es decir, yo decía alguna vez a algunos muchachos, es que leer es muy barato, porque vos podés viajar sin necesidad de salir de tu casa, puedes viajar y conocer el mundo sin necesidad de dar un peso. Te coge el libro de 100 años de soledad y solamente en el inicio, así como el inicio de Don Quijote. Don Quijote en algún lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Los dos inicios, tanto el de Don Quijote como el de 100 años de soledad, dicen los expertos que son únicos, espectaculares. Es decir, que desde ahí atrapan al lector. Porque, por ejemplo, en 100 años de soledad, el inicio del libro también es muy lindo. Muchos años después. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, Aureliano Buendía habría de recordar el día en que su padre lo llevó a conocer el bien. Entonces ahí empieza como dándole a uno, uy, ¿qué pasó aquí? ¿O qué va a pasar aquí? Pues la gente encarta con eso. Y el inicio es muy bonito. Yo creo que hay momentos muy bonitos de la historia de 100 años de soledad, sobre todo porque uno lo siente muy de nosotros, muy de acá. Vos te ubicas en Macondo y cuando uno ha ido a la costa, cuando uno ha vivido por allá, se ha dado cuenta de que esos pueblitos realmente sí existen. Es pueblos así de esa manera como los describe él ahí. Uno se siente como este sí es de Colombia, esto sí me está pasando aquí, esto sí pasó aquí. Entonces son momentos muy importantes que uno como que se siente parte de los personajes. Ahí es donde yo creo que cuando uno entra como a ser parte del personaje, usted empieza a leerlo y se ve ahí en alguno de ellos, se transporta ahí, se siente que está viviendo ese mundo, lo que está pasando en el momento ahí. Usted está realmente pues, muy cargado con eso. Una parte en especial, no, muy difícil, realmente una parte en especial porque es que el libro es tan encargado que lo va envolviendo a uno en esa historia, en esa aventura pues, de los Buendía y de todo lo que pasa alrededor de la familia de Francisco Escalante. A mí siempre me ha gustado mucho el personaje de Remedios la Bella. ¿Qué pensás de ese personaje, Juan? Bueno, Remedios la Bella es muy lindo, muy lindo, y sobre todo cuando ella levita, cuando asciende, eso yo creo que es un personaje donde transfigura todo como la inocencia, ¿cierto? La inocencia del ser humano, totalmente ida de este mundo, no le importaba nada este mundo y todo el mundo se enamora de ella, es una mujer muy linda, pero ella no le para bolas a nada y llega un momento en que ella pues
sale de este mundo y se va, ¿cierto? Contanos cómo es que sale este mundo y se va. Pues el personaje ahí es muy bonito, muy interesante porque Remedios la Bella es una mujer muy linda, muy bonita, la mujer más linda del pueblo y todo el mundo quiere tenerla, pero ella en medio de su inocencia, la inocencia ahí no sé si es producto de la manera como la han criado o como ella ve las cosas, pero ella incluso pues era las que se bañaba desnuda, no le importaba que la gente la viera y estaba incluso desnuda en la cara si era necesario y todo el mundo pasaba y la miraba, ¿cierto? Ella en un momento determinado pues yo pienso más que es como porque ella es tan pura en su forma de ser, tan inocente, que ese proceso de levitación, yo creo que es un proceso muy de imaginación de García Márquez, muy de imaginación, muy de fantasía, pero lo hace muy bonito cuando él dice que ella desaparece, asciende y desaparece, y entonces ya eso hace que uno vea ahí, bueno, ¿y esto qué pasó? ¿Esto qué es un desperdicio? ¿O puede ser una realidad? ¿O qué puede suceder en este caso? Muchos críticos de cine consideran que llevar a cine 100 años de soledad, por ejemplo, sería un ejercicio muy complicado precisamente por esa parte de Remedios la Bella. O sea, una cosa es leer cómo describe García Márquez, que ella está colgando unas sábanas que acaban de lavar, las está colgando y empieza a elevarse. Entonces, podría decirse que eso es como uno de los puntos más álgidos para llevar 100 años de soledad cine. Y uno podría considerar que también es una muestra del realismo mágico de García Márquez. Sí, incluso hay que recordar que García Márquez era un cineasta, era una persona muy aficionada al cine, incluso él hacía guiones para cine, y el hijo de él es guionista de cine y es productor de cine. Hay momentos ahí que sí, la gente dice ¿por qué tanto libro le lleva al cine y por qué García Márquez no lo han llevado al cine? Puede ser un poco por eso, puede ser también un poco por los intereses económicos, pero García Márquez es un libro que podría ser muy interesante llevarlo al cine, aunque usted sabe muy bien, profe, que hay libros que en el cine son mejores que libros, y hay libros que son mejores como libros que como cine. O sea, hay películas que tergiversan demasiado los libros y hay otras películas que salen mejor que los libros. Eso puede ser digamos, una aventura complicada. No sé si has tenido la oportunidad de leer El amor en los tiempos del cólera, que fue una de las obras de García Márquez que se llevó al cine con relativo éxito, diría yo. A las generaciones jóvenes, pues como nuestros chicos, sí les puede gustar mucho esa versión. Yo tengo mis reservas, pero no sé si has tenido la oportunidad de verla en cine. Yo la leí, pero El amor en los tiempos de cólera pues, es una historia de amor entre dos personajes, y uno pues muy veterano, que después de mucho tiempo de haberse enamorado, vuelve a conquistar a la mujer y se va con ella por un periplo pues, por el río. Pero la película como tal no la conocí, conocí el libro, la película no la vi, digamos que la canción era de Shakira, sí. Shakira, pero no me acuerdo de haber visto la película. Pero es una historia de amor pues ya muy dulce la historia. O sea, comparando 100 años de soledad con El amor en los tiempos del cólera, uno encuentra un García Márquez diferente. Sí, yo creo que un García Márquez más como del lado de contar una historia de amor. Lo otro es como una historia más de ficción, de ese como llaman realismo mágico, lo de 100 años de soledad. El amor en los tiempos de cólera, sí, pero hay que otra versión diferente. Sí, realmente es atravesado por el sentimiento del amor, y García Márquez en varias entrevistas ha señalado que es la historia de sus papás. Entonces me imagino que está mirada también y escrita con la mirada del amor hacia los padres. Seguramente. Quisiera como para finalizar que le hagas la invitación a nuestro público joven para que se acerque a la lectura de esas dos obras. Bueno, si no, pues la invitación está abierta. Y yo pienso que más que a esas dos obras es como empezar a leer lo que más les guste, empezar leyendo lo que más les guste. Si son caricaturas, si son historias cursis, o si son de libros de crecimiento personal. Lo importante es empezar a leer cualquier cosa, un periódico, leer un rato, 15 minutos, 20 minutos, media hora al día, y poco a poco uno va sintiendo la necesidad de ir leyendo más,
y a unirse a otros autores. También tenemos pues la literatura ahora, tenemos muy buenos escritores colombianos que están escribiendo bien, que son muy interesantes, podemos mirar. Aquí tenemos por ejemplo a Germán Castro Caicedo, que es una persona que escribe mucho de la realidad colombiana, de temas muy cruciales de Colombia, de política, y es un personaje que lo tenemos acá. De pronto Castro Caicedo no es muy valorado por lo que es tan directo con los políticos, ¿no? Directo con la corrupción, directo con la política de Colombia. Hay un libro, el último libro de él, un libro que es muy importante, que se debería leer para estudiarlo digamos en sociales, en economía, se llama Nuestra Guerra Ajena de Germán Castro Caicedo, donde se habla de la realidad de lo que va a ser la guerra en 50 años por el agua. Ya no va a ser ni por el petróleo ni por los dólares, la guerra va a ser por el agua, 50 años. Y Colombia y la zona de Sudamérica tienen la zona más rica en agua de todo el mundo, y ya Estados Unidos, por ejemplo, está entrando a Colombia y a Sudamérica a robarse eso, a robarse el agua que viene acá, que es digamos, lo más preciado que va a tener la humanidad en 50 años en este planeta. Ahí cuenta muy importante la manera como eso se lo están llevando de Colombia y de Sudamérica, la zona de la Amazonía, que es la zona tan rica para eso. Laura Restrepo, que es una mujer pues, muy evolucionada colombiana, tiene una literatura muy bonita. Hay un libro de Piedad Bonet muy lindo, donde narra la historia del suicidio de su propio hijo, una manera muy bonita de contarlo, espectacular. El libro se llama